Hace unos días vi un vídeo sobre la llamada generación Z, los centennials, esa generación que va desde finales de los 90 en adelante, es decir, los que ahora son nuestros jóvenes actuales. El artículo básicamente afirmaba que es una generación de, ojo aquí, inservibles, y los describía como personas apáticas, sin ambición y desconectadas de las dinámicas del mundo real. Cuando leí el título, sentí una contracción. Me sentí contrariada. Y al instante me acordé del análisis que hicimos unos vídeos más atrás en este canal sobre las generaciones de Sagitario A. ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan porque no lo han visto, dejo el enlace por aquí. De verdad, hay una ceguera profunda en el sistema actual al evaluar a estos jóvenes simplemente porque no encajan en los moldes tradicionales de productividad y jerarquía. Y estoy casi segura de que hay muchas personas de mi generación, de entre 40 y 50 años, que al igual que yo en algún momento se sintieron los centennials de su época. Y para entender qué ocurre, no sirve de nada juzgarlos desde la psicología convencional. Hay que mirar la configuración energética de su época. Hablamos de una generación que nació con Plutón, habitando los últimos grados de Sagitario, muy cerca del grado 26, que apunta directamente al centro galáctico. La resonancia con este punto no es un asunto individual. Y quienes compartimos esa impronta a través de planetas transpersonales en esa zona del mapa, sabemos que esa energía no viene a sostener estructuras, sino a cuestionar las creencias establecidas. Pero esto es solo el inicio, porque esta vibración galáctica abrió paso a los nacidos con Plutón en Capricornio y a los que entran ahora con Plutón en Acuario. Estos jóvenes no son un error del sistema ni una generación perdida. Son los detonadores biológicos de un cambio de paradigma irreversible. Chicos y chicas, ¿qué tal están? ¿Cómo lo sienten? Claro, el sistema actual les echa en cara que son irresponsables e inconstantes en el trabajo porque ve mal que un joven deje un empleo a los 3 meses, si el ambiente es tóxico o si no le encuentra sentido. La mentalidad anterior aprendió a soportar el maltrato y la frustración a cambio de una falsa seguridad, pero ellos no. Si un espacio no respeta su dignidad básica, se van. No validan la explotación. Y otra cosa que también dicen de ellos es que no tienen ambición ni interés por el futuro porque no quieren hipotecarse a 30 años o que no sigan la trayectoria lineal de estudiar, conseguir un puesto fijo y acumular bienes. O sea, tienen un poco descartado el sesgo consumista. Y la realidad es que han crecido viendo cómo ese modelo estallaba en las manos de sus padres. Y no es que sea falta de ambición, es realismo técnico. No van a jugar a un juego cuyas reglas están manipuladas. Después también dicen que viven desconectados en su mundo. Desconectados en su mundo, o sea, conectados a su mundo. Lo que el sistema adulto etiqueta como apatía o ausencia. Pero esto en realidad es una negativa a participar en la hipervigilancia colectiva. No reaccionan ante las alarmas de la Matrix ni ante el estrés impuesto para cumplir objetivos ajenos. Su atención no está disponible para sostener dinámicas basadas en el miedo. Y la gran diferencia evolutiva es que, por ejemplo, las generaciones previas hemos invertido años de esfuerzo consciente para desprogramarnos. Hemos invertido tiempo y esfuerzo en vaciar la mente de obligaciones impuestas para poder recordar cómo vivir sin culpa. Pero ellos ya traen una codificación nueva activada de serie en su ADN. Sus hebras energéticas y su estructura interna operan con otro pulso. Traen encendida esa frecuencia crística original, esa conciencia de unidad que no entiende de separación, jerarquías piramidales ni sacrificios estériles. Y aquí radica el cortocircuito con el viejo mundo. No es que tengan que aprender a ser libres, es que no saben cómo ser esclavos.
Y por eso el sistema no encuentra la forma de engancharlos a través de la culpa o el deber moral. El viejo mundo intenta instalar un software obsoleto, basado en el sufrimiento y la deuda, en cuerpos biológicos que funcionan únicamente por coherencia y verdad. Por todo esto, la psique de esta generación no se encuentra en los manuales de psicología. Intentar etiquetarlos, diagnosticarlos o encajarlos en teorías del siglo pasado es un error de lectura absoluto. Ellos no han venido a ser reparados por la psicología tradicional, han venido a invitarnos a ampliar nuestro propio campo psíquico. Su mera presencia nos empuja a expandir la conciencia y nos obliga a admitir que la realidad ahora se procesa desde otra dimensión. Estamos asistiendo a una clara divergencia frecuencial, dos mundos conviviendo en el mismo espacio físico, pero operando en octavas totalmente distintas. Entonces, ¿qué propones, Hermes? Bueno, pues partiendo de la base de que no estudié una carrera de psicología, pero la astrología me da un mapa muchísimo más amplio del sistema operativo del ser humano, el primer paso es dejar de proyectar en ellos nuestras antiguas estructuras de supervivencia. Cuando el adulto se asusta porque el joven no sigue el camino conocido, lo que hace es intentar arrastrarlo de vuelta a la densidad de la tercera dimensión. Entonces, armonizar con ellos implica confiar en que su brújula interna responde a una lógica superior, no al desamparo. Y esto nos invita directamente a suavizar la creencia de que somos su autoridad, de que estamos por encima de ellos. El viejo mundo funciona por imposición y respeto al cargo. Es ese sesgo patriarcal. Y esta nueva humanidad funciona por resonancia y coherencia. Ellos no van a obedecer a una autoridad que no sostenga lo que dice con su propia vibración. Obviamente, eso es una incoherencia para ellos, eso lo rompe, lo saca del eje. Para comunicarnos con ellos debemos bajarnos del pedestal jerárquico y hablar de igual a igual, desde la verdad desnuda. En este punto, la responsabilidad para con ellos, para los que les guste llamar de este modo a hacerse cargo de ellos, está pidiendo una profunda revisión. Lo que antes se entendía como estar encima o vigilar para asegurar su futuro, hoy es una interferencia en su campo energético. La pauta adecuada aquí es sostener el espacio con presencia y disponibilidad, pero sin forzar la acción. Permitir que sus tiempos se desplieguen, entendiendo que su foco se activa por inspiración y utilidad real, no por obligación. Ellos son mucho más orgánicos que nosotros. Y cuando se les deja de forzar, de exigir, ellos florecen por sí mismos. El reto no son ellos. El reto es que el sistema los deje ser. El reto es empezar a creer en ellos, a confiar en ellos, porque la sabiduría que ya traen no se puede encorsetar en un molde que no solo caducó, sino que no lo llevan. De modo que si formas parte de esta vibración y te han hecho creer que estás roto o que eres un fraude por no encajar en la carrera de ratas, comprende que tu resistencia es natural y necesaria. Eres parte de esta humanidad luz que ya está operativa. No tiene sentido adaptarte a un tejido que se está desmoronando. Y si eres padre, madre o educador, la invitación es a soltar la alarma y la exigencia de empujarlos hacia los moldes del pasado. No están desprotegidos, al contrario, simplemente están equipados para una realidad completamente distinta. Su desarrollo no va a venir del sometimiento, sino de permitir que operen desde su propio diseño. A mis chicos y mis chicas centennials, que poco me gustan las etiquetas. Bueno, quiero decirles algo directo al corazón. Yo pertenezco a otra época. Pertenezco a otra generación, pero que también tuvo que abrirse paso a través de la densidad de este viejo mundo. Pero hoy me coloco aquí como una antena galáctica también, como ese puente de escucha y de sostén para su frecuencia. Chicos, chicas, no están solos. Estoy aquí, como otros que vibran como yo y que piensan como yo, para leerlos, para acompañar su diseño y para recordarles que su aparente apatía es en realidad su clave de soberanía. Nos vemos en el próximo videito. Chao, chao.